Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y a qué deporte juegas? Me llamo Nerea, tengo 24 años y juego a fútbol. ¿Alguna vez has recibido algún comentario machista por el deporte que practicas siendo mujer? Yo recuerdo en el colegio que al ser la única chica que jugaba a fútbol a la hora del patio y tal, sí que era como la marimacho esta. ¿Y algún comentario hacia tu orientación sexual por el hecho de jugar a fútbol? Muchas veces escuchar comentarios tipo, es que por jugar a fútbol ya eres bollera. No, yo es que a mí me gustan las mujeres por fuera, ¿sabes? O sea, no porque juega a fútbol me tienen que gustar las mujeres. ¿Alguna vez has pensado en dejar el fútbol por lo que los demás piensen? Para nada. Para nada he pensado en dejarlo por lo que los demás piensen de mí. ¿Alguna vez has intentado convencer a algún amigo o familiar para que juegue contigo a fútbol? No, la verdad es que no, nunca he intentado convencer a nadie para que juegue conmigo a fútbol. A mí me han apoyado desde pequeña para jugar porque sabían que era lo que me gustaba, lo que yo quería. ¿Alguna vez has jugado con y contra chicos o has pensado en hacerlo? Cuando yo empecé a jugar no habían equipos femeninos, con lo cual me tocó jugar en un masculino y era competir contra chicos en el mismo equipo por tener una posición en el campo, era jugar contra chicos de otras edades, otros niveles futbolísticos. Bueno, no es algo que yo me planteara de pequeña decir quiero jugar con chicos o quiero jugar con chicas. Simplemente en ese momento es lo que había y me tocó. ¿Les recomendarías a chicas que van a empezar a jugar a fútbol que jugaran con chicos? Yo creo que a estas edades de 6 7 años, 8 incluso, que una niña juegue en un equipo de niños, yo creo que va bien porque ya desde pequeños te enseñan a ir con fuerza, a no tener miedo cuando tienes que meter el pie en una disputa de balón, a darle de cabeza con fuerza en un salto. Yo creo que te preparan de otra manera. ¿Tu familia te apoya? Mi familia siempre me ha apoyado, siempre, desde el primer momento, siempre han estado ahí. Es yo creo que el mejor apoyo que puedo tener.